profe. Qué gusto, Vale, qué gusto estar contigo. Bueno, bienvenida a esta cápsula de creación con Clarisa Ruiz. La idea de este espacio es como poder conocerte un poco más a fondo y como tus intereses, los cuales pues estás acá siendo profesora de la Facultad de Creación y también del programa. Entonces pues como para empezar un poco te introduzco. La clase que nosotros vemos contigo, trabajamos mucho lo que es política cultural, todo lo que tiene que ver con becas, momentos, como a lo que uno aplica como artista, como creador. Y bueno, nosotros empezamos a entender un poco más cómo funciona todo este ecosistema y también cómo ser gestores. Entonces, no sé si antes de empezar quieras como decir algo. Bueno, primero quiero decir que me gusta mucho estar en contacto con las nuevas generaciones que abordan la carrera o las carreras de creación en el país. Es un campo difícil, arduo. Sé que muchos han tenido que ser valientes para plantearlo en su casa y creo que hay muchas posibilidades y tengo un gran compromiso en lo que es transmitir el conocimiento de nuestras instituciones, de mostrar un poco y compartir las problemáticas de la política cultural, de cómo ellas tocan los intereses de los jóvenes en sus profesiones, en sus trayectos, y lo que aparentemente no aparece como cultural, como algo que tiene que ver con sus profesiones, está ligado a ellas. Entonces vemos lecturas, pero también estudios de caso, hacemos visitas institucionales y se encuentra a profesionales del sector. Ok, eso es muy interesante, como escucharlo, es muy buena tu clase, ya he tenido el privilegio de pasar ahí y digamos que una de las preguntas que surge es como tú a mi edad, más o menos como 20, 19 años, ¿tú te veías trabajando en el sector cultura? Bueno, yo me sentía mucho más un artista. Yo quería, estaba muy dudosa, la verdad, tenía muchos conflictos en si seguir una carrera artística y me decidí más por la filosofía. Pero a mí me parece que muchas veces el arte es filosofía y la filosofía es también una creación del pensamiento. Entonces, comencé con la idea de que iba a ir mucho más a la academia y a trabajar con temas de antropología, de filosofía, y poco a poco fui viendo que era realmente una persona que me gustaba apoyar, idear proyectos colectivos y darle vida a la vida cultural, que fue lo que hice también en el colegio. Entonces estaba en el periódico, estaba en el teatro, estaba en la poesía, y poco a poco fui dándome cuenta que eso se llamaba gestión cultural. Ok, entonces digamos que encontraste tu rol como artista, como con esa pasión de querer ayudar a los demás, y terminaste trabajando acá en este sector de cultura. Y bueno, pues charlando un poquito más, dijiste como de poesía, como de escritura, digamos que tal vez son cosas que nosotros no vemos mucho, pero sí somos muy sensibles a eso. Entonces pues es algo como muy interesante. Entonces como siguiendo en esta línea, es como, entonces, ¿cuál fue como tu proyecto más retador? ¿Cuál fue el proyecto el que trabajaste que dijiste, yo aprendí a desarrollar 1000 habilidades y ya me di cuenta que yo sí quiero trabajar en el sector cultura como una gestora? Bueno, realmente, como te digo, era una persona que parecía muy dispersa. No me me gustaba el arte y la creación en general, y inclusive la creación hasta el pensamiento creativo, ¿no? Yo creo que el arte es pensamiento. Entonces, en ese mundo, pues, uno de los trabajos más interesantes que yo tuve fue precisamente trabajar en la dirección del Teatro Colón. Llegué un poco aburrida porque había estado en el gran Festival Iberoamericano al lado de una de las gestoras culturales más importantes del país, que fue Fanny Mickey, que hizo pues desde sus emprendimientos personales y privados un impacto en la cultura de la ciudad, cambiando la Semana Santa de algo muy, digamos,
verdaderamente relajado a una vida en la ciudad llena de artistas. Pero llegué al teatro, entonces como te decía, un poco aburrida y de pronto me di cuenta que era un mundo fascinante. Me retó mucho y empezamos a ver las problemáticas que tenía el centro histórico y la vida y el desarrollo del centro histórico. Entonces tuve que enfrentar, por ejemplo, cómo era mi relacionamiento y el relacionamiento del teatro con la indigencia, con el comercio artesanal y particularmente con una cantidad de lotes que había alrededor. Y esa fue la manera como se fue gestando un sueño grande que fue el convertir al Teatro Colón, que era pequeñito, una institución que adoleció de verse entre las pugnas politiqueras de la nación, a convertirse en este gran centro que es hoy, que también tiene problemas porque lo cultural siempre está generando problemáticas, pero compramos el lote, pudimos hacerlo, entonces aprendí a manejar el Estado, las reglas del Estado, de la administración pública, siendo creativa. Y pues para mí hoy es un honor poder asesorar el Centro Nacional de las Artes, que tiene 4 escenarios, que tiene un compromiso con el país. Digamos que es interesante eso que tú dices, que trabajan con la indigencia, mucho con la parte como desarrollo urbano, que son cosas que a veces uno dice como, es que la cultura solo se encarga de las artes madres. La cultura es solo danza, pero en realidad la cultura cobija todo, la cultura va más allá de ser solo un espacio, y eso es algo como muy interesante, en que nosotros pues como gestores no solo vamos a trabajar como, no sé, ni artes, y solo vamos a trabajar con becas y con apoyos, digamos que está bien, pero es también chévere ver cómo podemos integrarlo con muchísimas más cosas, con otras carreras, podemos ver como leyes, podemos ver desarrollo urbano y cómo la cultura cobija todo. Entonces digamos que también es muy chévere, y también digamos que en Colombia que tenemos una gran variedad de cosas y de creativos, en especial en eso. Entonces, pues, algo que te quería preguntar es cómo a ti con qué artista, diseñador, arquitecto, creador te hubiera gustado colaborar. O sea, que nunca hubieras colaborado. O sea, no importa si está vivo o si está muerto. ¿Con quién te hubiera gustado colaborar? Ay, ¿Te gustaría? voy a decir una cosa. Yo creo que he trabajado con artistas maravillosos. He podido y he tenido el privilegio de estar cerca de personas maravillosas. Entonces, cuando me preguntas cuál me falta, casi que te diría que estoy muy contenta de mi carrera, de lo que he podido hacer, agradecida y creo que, pues claro, de pronto, qué sé yo, por ejemplo, Tania Bruguera, que es una performista cubana que hace cosas sensacionales, pero en cierta manera tuve que ver con ella. Tuve cerca, por ejemplo, a Andrea Echeverri, hicimos Pedrito y el Lobo, en el Teatro Colón también, pude trabajar con el Berliner Ensemble y artistas del teatro maravillosos. He tenido el privilegio también de trabajar con artistas que fueron, por ejemplo, María Teresa Incapié, con sus pequeños trabajos tan cercanos a la vida cotidiana, ella tan importante, con los indígenas de la Sierra Nevada hemos hecho proyectos. Entonces creo que he podido tener una vida en el campo cultural muy amplia, desde el patrimonio, las artes, la cultura en tanto que procesos de vida cotidiana. Eso me parece muy importante, y ahora estoy pudiendo tener un contacto con las nuevas generaciones y ver cómo personas como tú están creciendo y desarrollándose. Digamos que pues es muy chévere, ya que mencionas como todos los artistas, digamos que también todas esos de diferentes como profesiones, bueno, no sé, como técnicas que han podido hacer, entonces desde actores, artistas plásticos, performáticos, entonces pues ya suena muy interesante como también poder entrar en contacto con los artistas sin ser especialmente como un artista. Y hablando un poco más como el panorama creativo y cultural en Colombia, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles son esos retos que ves que están ahorita y que nos va a tocar a nosotros como gestores empezar a echarle cabeza?
Bueno, muy interesante tu pregunta. Me parece que pues hay dos planos, ¿no? Hay un plano muy importante que es el de la democracia cultural, es ver cómo más gente se integra o se reconocen los derechos culturales en todos, en la diversidad que somos, y ese es un plano muy interesante para los que quieran seguir con un trabajo social más cercano a las instituciones y a las políticas. El trabajo creativo, de emprendimiento, por ejemplo, con lo que tú estás planteando, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con lo que va a pasar en los temas de derechos de autor, cómo ir abriéndose un campo en ese terreno, me parece también muy interesante. Yo creo que lo importante es aprender a trabajar desde su contexto para ir avanzando hacia lo local, ¿no? Hacia lo global, hacia un diálogo muy grande con el mundo internacional. Creo que tenemos que pensar en el país y también en nuestro contexto latinoamericano, y así tener una visión para ampliar las fronteras de nuestros emprendimientos, de lo que ustedes estén haciendo. Creo que ese es un reto muy importante. Sí, pues tocaría trabajarlo aún más. Nos dejas la batuta muy alto, sinceramente, pero pues es lo que nosotros queremos, como ver cómo la cultura sana un país con mucha violencia, ver cómo nosotros podemos sacar de la cultura muchísimas cosas, podemos apoyar un montón de lados que uno dice como, pucha, no lo creía, y como esa multidisciplinaridad está presente en nuestro rol como gestores. Y ya como para cerrar, te pregunto, ¿tú por qué deberías o aconsejarías que estudien creación? Ya como el programa como tal. Bueno, lo que me llamó mucho la atención fue el carácter interdisciplinar. Aquello que yo te comentaba cuando era joven, que yo no sabía qué camino tomar porque me gustaban muchas cosas. Creo que esta es la respuesta. Entonces estoy en el lugar indicado, solamente que 2 generaciones después. Pero la verdad, la Facultad de Creación, yo siento que tiene 2 componentes importantes: el interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, es decir, la manera en que ustedes navegan de una disciplina a la otra. Yo creo que ese es lo que hay que hacer ahora. Esas fronteras están cayendo, y un artista es un artista integral, es un creador que puede partir desde ser un agricultor y cultivar sus planticas hasta trabajar con la inteligencia artificial, y necesita ser creativo en el lenguaje, en su sensibilidad completa. Entonces creo que eso lo tiene y lo acerca la Facultad de Creación. Pero también creo que al abordar el emprendimiento y dar las bases del emprendimiento, de conocer la cadena productiva, las metas, de hablar de números y también de leyes, y conocer la Constitución y conocer las tensiones y los dilemas que se le presentan a un artista en la sociedad, está haciendo un conjunto muy interesante para los jóvenes de hoy, que no pueden esperar a ver el mundo tan compartimentado. Sí, digamos que es muy diferente, y también es muy chévere como ver como diferentes como aptitudes, carreras que uno dice como, no, es que arquitecto es arquitecto, diseñador es diseñador, sino como uno encuentra lo que tú dices, como esas tensiones, como uno empieza a borrar esas mismas murallas o límites que uno pone, y pues uno puede lograrse desarrollar muchísimo mejor, con pues uno se desenvuelve total en estas habilidades. Entonces digamos que es también muy chévere, y también lo del emprendimiento y todo lo que tiene que ver con político cultural, o sea, es espectacular, yo se los digo porque ya pasé por esta clase y es súper recomendada. Y pues bueno, pues con esto yo creo que cerramos esta cápsula. Fue un placer hablar contigo, gracias por abrirnos el espacio, y pues esperamos que verte en un diferente espacio. Bueno, yo también, muchas gracias, y espero verlos en mi curso, encontrarlos y seguir viendo cómo creces, Valentina, al igual que tus compañeros. Muchísimas gracias.